Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Eliana Solano Mantón, yo soy del grado 12º y soy de la Institución Educativa de Promoción Agropecuaria IPA. Bueno, hoy hablaremos de algo muy importante que es factor edáficos en la producción de forrajes. Entonces vamos a hablar del primer factor edáfico de la producción de forrajes, que es el factor climático. Bueno, ¿qué entendemos por la palabra factor climático o algo así a lo parecido? Bueno, los factores climáticos o agentes del clima pueden ser como la latitud y pues vientos predominantes, corrientes marinas, distancias del mar, altitud y relieve, modificación, acentúan o clima de los elementos pues a lo que da lugar. Principalmente, bueno, vamos a hablar de tres factores, principalmente como es la temperatura, la luz y pues la humedad. Bueno, primero empecemos por la temperatura. Bueno, las reacciones bioquímicas, como nos podemos dar de cuenta, ocurren principalmente en las plantas y las cuales dependen una producción de una materia que afecta, que son afectadas por la temperatura y que se han demostrado pues mediante procesos fotosintéticos sobre cuáles son. Bueno, transpiración, absorción y nutrientes. ¿Absorción de qué? Bueno, absorción del agua. Bueno, en estas actividades en sí, que son enzimáticas, entre otras, bueno, por ejemplo, ¿cómo pueden afectar en la producción de cualquier planta? Bueno, la temperatura. Estos pueden afectar en frutos. Cuando la temperatura es muy alta puede afectar en frutos y también las cuales causan uno de los mayores carbohidratos de reserva, ya sea en zonas de pasto o de cualquier otra cosa. También hace otros efectos que aumentan el porcentaje pues, de celulosa, lignina, perdón. Bueno, la luz. La intensidad de luz afecta en el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, pues es necesario conocer los requerimientos lumínicos que para cada especie para sembrarla. Por ejemplo, el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, aumentan la actividad fotosintética cuando aumenta la intensidad de luz. O sea, es importante tener en cuenta la luminosidad en algunas matas. Como pues ellos resisten mayor intensidad de sol, hay unos que no son capaces de resistir la mayor intensidad del sol, como lo son el frijol, el trébol rojo y el tabaco. Por lo tanto, pues las plantas se reducen y pues cuando hay mayor intensidad lumínica no es cierta, porque pues algunas especies tienen características específicas y se reducen más y pues no son tan resistentes. Bueno, vamos a la humedad. La cantidad y distribución pues de las precipitaciones, o sea las lluvias, determinan una gran parte de adaptación en una especie forrajera. Bueno, ustedes dirán, ¿qué o cómo así? Resulta y pasa que hay algunas plantas que no son adaptadas o no se adaptan suficientemente a mucha agua y pues se llegan a dañar. Hay otras que sí se adaptan y que sí llegan a ser de suficientemente agua y pues esas matas resisten más a la lluvia o
al nivel alto del agua. Entonces, una gran parte de adaptación a las especies forrajeras, como les estaba explicando, a un medio u otro. La capacidad de resistir la sequía, vamos a hablar sobre esto, es generalmente una especie a otra de las características de las plantas que toleran la ausencia de la humedad en el suelo, que son un sistema, pues, que usan un sistema radial de profundidad y de extensión de las raíces principalmente. Algunas plantas que son de condiciones extremas pueden sobrevivir a esto y pues son superficiales, y hay otras que no logran sobrevivir a pues climas extremos, y por eso se afecta la producción en esas matas. Bueno, vamos a hablar de otro tema, que son principalmente factores fisiológicos de la producción de forrajes. Y esto pues obviamente vamos a hablar un poco sobre la producción o los factores. Bueno, dicen que pues la apariencia externa o morfológica de las plantas determinan pues el uso que se puede proveer o que se puede dar a cierta planta para ya sea alimentación o algo a lo parecido. Bueno, las plantas altas del crecimiento erecto se utilizan predominantemente para corte, heno o ensilaje, mientras las del crecimiento postrado se utiliza principalmente pues para pastoreo. El tipo de manejo que se hace en el forraje, principalmente, que son determinados por tres características principales, se hace como un forraje determinado en determinado factores fisiológicos, y los principales son el carbohidrato no estructural, o se puede nombrar CNE entre paréntesis. Bueno, ¿qué son los carbohidratos no estructural? Y pues de cómo se dividen en dos grupos estructurales que se forman en partes de pared celular. Bueno, se dividen como carbohidratos no estructural principalmente. Se los voy a explicar en un pequeño mapa mental. Entonces, bueno, vamos principalmente a hablar de carbohidratos no estructural. Y están acá. Entonces los carbohidratos no estructurales son aquellos, los carbohidratos de las plantas se dividen pues principalmente, como les estaba explicando, en dos grupos, los cuales son estructuras que forman en la parte de la pared celular, es una, y las siguientes son no estructurales, que se encuentran en los organismos vegetativos como raíces, rizomas y estolones, que son la segunda. O sea, una se encuentra en la pared celular y la otra se encuentra en las raíces o por ciertos puntos de ellas. La segunda, pues principalmente es el área foliar, que pues si son todos los factores ambientales favorables en máximo crecimiento, que ocurre cuando pues las hojas interceptan alrededor del 90% de la luz iniciante, como le estaba explicando, y pues menos del 10% que pierde pues en la superficie del suelo. El área foliar, si todos los factores, como les estaba explicando, si todos los factores ambientales son favorables en el máximo crecimiento, del cual pues las hojas interceptan el 90%. Esto pues les estaba comentando primeramente para luego explicarles. Bueno, y cuando se pastorea pues muy abajo se produce un rebote muy lento, debido pues a que los animales
remueven pues las hojas y los tallos. Esto pues al remover las hojas y los tallos